Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar aquí y de glorificar la palabra de nuestro Dios a través del estudio bíblico. Nuestra iglesia, nuestro pastor les manda el más cordial saludo y los más calurosos buenos días, recordándoles que el servicio de predicación comienza a las 11 y que estén listos también para escuchar la palabra de Dios. Estos son estudios bíblicos. Y esto ayudan a que nuestro espíritu, nuestro conocimiento de la palabra sobre cómo relacionarnos unos con otros y con Dios, crezca. Pero las predicaciones son el alimento que necesitamos para tener la fortaleza de pasar la siguiente semana, y eso se ve en la predicación, así que no lo olviden. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos. Después de un tiempo estuvimos un poco enfermos y Dios nos ha levantado. Y le damos gracias a Dios por todas las oraciones de ustedes que estuvieron pendientes de nosotros y por darnos la oportunidad una vez más de poder compartir este estudio con ustedes. Vamos a empezar una nueva serie, pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios. Les pido que cerremos nuestros ojos y nos preparemos para recibir lo que Dios nos tiene preparado. Señor, gracias una vez más por tu amor y misericordia, por habernos permitido ver este día, por habernos permitido ver a las personas que amamos, por habernos permitido también estar preparados para recibir tu palabra, porque nuestro corazón ha deseado no solamente depender de ti, sino estar contigo en estos momentos, porque sabemos que tú nos vas a revelar nuevas cosas. Bendito seas y te damos las gracias. Abre nuestra mente y danos la oportunidad de escuchar tu revelación, Señor. Y que todo lo que se diga y todo lo que se haga honre y glorifique tu nombre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, les decía que vamos a empezar una nueva serie de estudios bíblicos. En las siguientes 6 lecciones vamos a ver acerca de los 10 mandamientos. Hay una cosa muy importante que tenemos que decir. Muchas veces creemos que porque ya estamos bajo la gracia, los mandamientos se hacen a un lado. Porque en Gálatas capítulo 5 o 4, versículo algo, bueno, es el 5, versículo ahí como alrededor del 6 más o menos, dice: los que por la ley lo justificáis, de la gracia habéis caído, que no es lo mismo el obedecer la ley. El justificarse por la ley es depender de la ley para alcanzar el reino de Dios. Eso es lo que la ley, por los que la ley se justifica. Tienes que cumplir la ley para alcanzar el reino de Dios. Y no es eso lo que está diciendo Dios en estos tiempos cuando habla de la gracia. Pero no ha anulado la ley. Él dice: el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarían. Y dice que ni una jota, ni una iota, ni una tilde o un acento de las palabras hebreas, que son muy pequeñas. La iota es la letra más pequeña que hay en el hebreo, y la tilde es el símbolo más pequeño que la iota que hay en el hebreo. Dice que nada de eso va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Por eso debemos estar revisando todo el tiempo la ley de Dios. Es más, cuando Jesucristo estuvo aquí entre nosotros a través del Sermón del Monte, que si nosotros lo estudiamos bien, nos damos cuenta que Jesús está revisando la ley, porque les dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Está haciendo una revisión de la ley, porque ya se habían desviado muchos, y eso es parte de nuestra naturaleza, desviarnos acerca de las cosas de nuestro Dios. Entonces ahora vamos a estudiar los versículos del 1 al 17 en 6 lecciones. En esta lección, que se titula Poner a Dios primero, nada más vamos a estudiar Éxodo 20 del 1 al 6. Todos los estudios van del 1 al 17. Es un estudio sucinto de los 10 mandamientos. Pero yo voy a dar una introducción general a todo esto. En realidad, ¿por qué existen estas leyes? ¿Por qué existe la ley de Dios? Bueno, nosotros debemos de reconocer que como seres humanos todos vivimos bajo leyes desde que nacemos. Lo que pasa es que nos acostumbramos tanto a ellas
que muchas las cumplimos sin darnos cuenta. El vivir bajo las leyes produce en nosotros lo que llamamos una ética, una manera de comportarnos y de reaccionar ante las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos en la vida. Las leyes bajo las cuales hemos estado expuestos, bajo las cuales nuestros padres nos han crecido, bajo los cuales la sociedad nos ha mostrado, las leyes que ha impuesto la misma sociedad, es la que nos permite a nosotros reaccionar en ciertas circunstancias y saber cómo lo debemos hacer. Que si me enfermo y reacciono al hospital. ¿Por qué? Porque la sociedad ya ha tenido la precaución de preparar a personas especializadas en diferentes tipos de enfermedades para que me detecten la mía y me digan cuál es la medicina adecuada. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son esas leyes las que nos permiten tener una convivencia de carácter social. Pero así como las leyes nos ayudan a incorporarnos adecuadamente al lugar donde vivimos, y quiero resaltar este punto, nosotros normalmente, muchos de nosotros venimos de otros países donde las leyes se cumplen o no se cumplen, y eso es normal. Pero llegamos a un país donde las leyes se cumplen o se cumplen. Y entonces aprendemos a vivir en ellas. Y hasta cuando regresamos a nuestro país de visita, hasta nos sorprende cómo algunas personas no ceden el paso a los que caminan en la calle, mientras que aquí, hay que hacerlo. Hay, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que ya nosotros nos hemos incorporado a un sistema de leyes. Esas leyes fueron elaboradas por personas que desearon un lugar, una nación, un país donde la gente pueda vivir en armonía. La finalidad de las leyes es que socialmente todos podamos vivir en armonía. Y precisamente porque todos respetan la luz roja, le dan oportunidad a que otros que tienen la luz verde pasen. Cuando el otro lado se pone rojo, paran todos estos y entonces aquí podemos pasar. Son leyes que el ser humano creó para controlar el movimiento vehicular, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y el hecho de que pasen todas esas cosas, pero cuando hay un accidente y se tergiversa todo, vean los grandes, es decir, cuando pasa algo que rompe la armonía que ha producido esa ley, cómo se genera el caos. Entonces la finalidad de las leyes es la convivencia, es la armonía. Y eso es lo que nosotros podemos ver también cuando Dios ha impuesto sus leyes. Convivencia, armonía. Dios quiere que nosotros aprendamos a convivir entre nosotros y también cómo nos vamos a relacionar con Él. Así como a través de las leyes sociales que nosotros tenemos aquí, nos relacionamos con las autoridades que tenemos enfrente, ¿verdad? Con el presidente, con las autoridades policíacas, etcétera, con todas las diferentes autoridades que hay en el país, podemos relacionarnos. Cada estado tiene su manera de ver las leyes y además en cada lugar hay lo que se llama, lo que son las cortes, lo que son los jueces, lo que son los magistrados, que son los que las interpretan, pero no las interpretan a su gusto, sino las interpretan a la luz de una ley mayor que es la Constitución. Porque todas las leyes bajo las cuales nosotros estamos en un país emanan de la Constitución política de ese país. Y esa Constitución, un grupo de personas se reunió para poderla elaborar con la finalidad de que en el momento en que crezca todo lo que es el país en ese entonces, ¿verdad? Se pueda tener un marco de referencia para que en cada lugar, de acuerdo al contexto y a las necesidades, emanen las leyes que sean necesarias para la convivencia en ese lugar. No es lo mismo la convivencia como cuando estábamos en Nuevo México, que es desértico, que llueve como 2 o 3 veces al año, a aquí, donde la convivencia es un poco más acelerada, que llueve, que no llueve 2 o 3 veces al año, ¿verdad? Llueve mucho. Es todo lo contrario.
Entonces se ven todas las leyes de manera diferente. Pues esta estructura de leyes es copiada del mismo Dios. Porque Dios al hacernos a su imagen y semejanza, al hacernos como Él, puso en nosotros el deseo de vivir ordenadamente. ¿Qué fue lo que lo echó a perder? El pecado. Fue el pecado lo que echó a perder la convivencia humana. Fue el pecado lo que echó a perder nuestra relación con la autoridad suprema que es Dios. Es el pecado el que el día de hoy hace que nosotros violemos hasta las leyes que nuestras autoridades han desarrollado para nuestra propia convivencia. Es el pecado y sus consecuencias lo que hace que haya personas que no se puedan relacionar a pesar de las leyes que están diciendo para la convivencia mutua, el respeto, el saludo, el darle lugar a las personas, el respetar a los mayores, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Toda esa estructura es copiada de las mismas escrituras. Un abogado me decía en una ocasión, muy amigo mío, porque hablábamos mucho acerca de la Biblia, me dice, nosotros los abogados estudiamos hermenéutica, pero no la estudiamos como ustedes la estudian. Nosotros estudiamos la hermenéutica desde la historia y la manera como fueron escritas las leyes y qué era lo que imperaba en ese momento cuando se escribieron las leyes, para que nosotros lo podamos interpretar, porque las circunstancias han cambiado, pero las leyes son lo mismo. A veces hay que cambiar nada más la redacción, a veces hay que eliminar esa ley y hacer una nueva. Eso es lo que él me decía. Y cuando yo le pregunté, ¿y de dónde toman eso? Dice, ¿de dónde sacan eso de que una hermenéutica? De la Biblia. ¿De dónde toman que las leyes de la convivencia entre los seres humanos? De la Biblia. Y me dice que a muchos abogados, sobre todo a los constitucionalistas, les gusta leer el Levítico. Y yo le digo, pues deberían leer Éxodo y deberían leer Deuteronomio, porque es donde se ve la ley en dos ocasiones diferentes y en dos circunstancias diferentes. Pues bien, entonces, cuando Jesús viene, se enfrenta en el siglo I de que ya ha habido muchas tergiversaciones de lo que es la ley. Incluso hasta el famoso, el que a hierro mata, a hierro muere. Resulta que eso pasó a ser una ley, pero fue como un derivado de lo que Dios estaba diciendo sobre cómo debemos de relacionarnos unos con otros. Entonces, aquí en el Éxodo aparece como una especie de resumen o una especie sí, no lo puedo llamar de otra manera, de resumen acerca de lo que es toda la ley de Dios, para que nosotros aprendamos varias cosas. Una, aprendamos cómo relacionarnos con Dios. Por eso en los 10 mandamientos nosotros vamos a ver 4 leyes, sí, 4 leyes que son, hoy vamos a ver 2, que son donde Dios nos dice cómo es Él. Y hasta eso, Dios no nos dice, tú te tienes que relacionar conmigo de esta manera. No, no lo hizo así. No lo hizo así. Incluso estableció la cuestión de los pactos, dándole la oportunidad al ser humano hasta de no respetar el pacto. Y Dios, cuando hace un castigo, dice, porque tú violaste lo que tú mismo aceptaste. Entonces nos vamos a dar cuenta con estos 10 mandamientos que Dios nos está diciendo quién es Él. Y cuando yo le digo a alguien quién soy yo cuando daba clases en la universidad, yo llegaba y primero le decía a mis alumnos quién era yo. Soy el profesor de cálculo diferencial integral, por ejemplo, a los alumnos de nuevo ingreso. Hago exámenes, hago 2 exámenes en todo el semestre, que en realidad eran 4 meses. Hago 2 exámenes, pero hago quizzes cada semana. Y doy una clase de teoría y las otras 2 clases las doy son de práctica. Entonces les estoy diciendo cómo vamos a desarrollar la enseñanza. ¿Qué es lo que yo espero de ellos? ¿Y qué es lo que yo les voy a dar a ellos? O sea, que nos conozcamos.
Eso es lo que hace Dios cuando pone las leyes. Por eso utiliza 4 de estas 10 leyes, de estos 10 mandamientos, para darse a conocer. Y eso es muy importante. Pero, ¿por qué es que la gente llegó al momento en que no podía cumplir esta ley? Una gran característica que tuvo Jesús es que cuando fue tentado por Satanás no cayó. Cuando Satanás le dijo, come, y dijo, no. Cuando Satanás le dice, arrodíllate, le dice, no, porque solo ante Dios. Cuando Satanás le dice, lánzate, no, porque no tentarás al Señor tu Dios. Entonces se dio cuenta que en Jesús había algo diferente, con la cual podía resistir la tentación. Y que no teníamos los seres humanos, porque lo perdimos en el jardín del Edén, cuando cayó la primera pareja en el pecado. En el momento en que Adán y Eva escucharon la voz de Satanás, dudaron de lo que Dios les había dicho, en ese momento perdieron algo ellos, y por lo tanto nosotros, que es lo que hoy llamamos nuestra naturaleza de pecado, que aun y cuando nos arrepentimos, Dios nos limpia de todo pecado, no solamente de los pasados, sino también de los futuros. Y hasta Él nos dice que abogado tenemos en Él, y que podemos confesarnos, y que Él nos va a limpiar de las consecuencias de esa maldad, o sea, las consecuencias de la maldad. Puede ser que las consecuencias físicas o sociales no se puedan evitar, pero las consecuencias espirituales sí se van a evitar. Y eso es lo que nos dice allá en 1 de Juan 1:9, que podemos confesarnos y Dios nos va a perdonar. Y eso lo dice Dios, porque Dios aquí mismo dice quién es Él para actuar de esa manera. Lo dice. Y eso es lo importante que nosotros vamos a encontrar aquí en las leyes. También, y hemos perdido la capacidad de poder cumplir estas leyes, estos mandamientos, así en su cabalidad, precisamente porque perdimos la capacidad de resistir al diablo. Y solamente volvió esa posibilidad cuando el Espíritu Santo vino y nos dio el poder. Porque el mismo Jesús dice que con ese Espíritu Santo habríamos de poder resistir las acechanzas del enemigo. Aunque no siempre estamos como muy dispuestos a resistir. Porque a lo mejor está tan sabroso, o lo quiero tanto, y no hemos entregado todo a Dios. Entonces el Satanás nos agarra por allá, nos conoce muy bien. Entonces perdimos la capacidad de cumplir la cabalidad desde que el pecado se introdujo en nuestra naturaleza humana. Dios siempre ha querido que miremos a su ley con ojos humildes. Dios no ha abrogado la ley, pero tampoco es que el cumplir de la ley es la que nos lleva al reino de los cielos. Lo que nos lleva al reino de los cielos es Jesucristo. Es la salvación por medio de Jesucristo. Y el tener el Espíritu Santo en nosotros nos permite, y lo vamos a ir viendo con cada uno de los mandamientos aquí, que aquí están, nos permite poderlos cumplir. Que somos desobedientes es otra cosa, o que el ser humano es desobediente es otra cosa. Por eso es que Dios ha querido que miremos a su ley con ojos humildes, con respeto, con un profundo deseo de obedecerle, nada más porque Él es Dios, que es lo que significa lo que nos dice Proverbios 1:7, el principio de sabiduría es el temor de Jehová. Nada más por ser Él. Nosotros debemos de tener el deseo de cumplir esta ley, de conocerla de tal manera, qué es lo que realmente se nos está diciendo en un día como hoy. En días como hoy, en el siglo XXI, con todos esos avances científicos, no, esto ya está obsoleto, que esto fue de hace 6, 7 mil años. Sí, es cierto, fue hace 6, 7 mil años. Pero Dios es eterno. También Dios estaba desde antes de hace 6, 7 mil años y va a estar después de que todo esto haya acabado. Eso nosotros lo sabemos. Pero Dios ha querido que miremos con ojos humildes, con respeto, con un profundo deseo
de obedecer su ley, nada más porque Él es Dios. Porque de la salvación ya se ocupó nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él no se va a preocupar por ver que sea salvo. Ahora, ¿para qué nos da la ley? Cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, es para que el pueblo de Israel se note entre todas las naciones que el pueblo de Israel era un pueblo diferente. Entonces, cuando nosotros aprendemos la ley de Dios y vivimos conforme a su ley bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es para que todo mundo note que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, realmente convertidos, que conocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y que tienen el Espíritu Santo, somos diferentes. Y que no puedan decir, ¿para qué voy allá a la iglesia? Mira, si voy a ser igual que tú, mejor me quedo en mi casa. Yo lo he oído muchas veces. Algunas veces como ilustración, otras veces de personas. No, yo no voy allá porque una bola de hipócritas. ¿Por quién lo dices? Les prefiero preguntar. Porque si estás diciendo, ¿por quién lo dices? Porque yo voy allá y yo no soy hipócrita. Y y le digo sus cosas también, para que vean que no soy. Bueno, entonces, Dios quiere eso. Él es Dios, y en estas 6 lecciones que abarcan este estudio que iniciamos hoy, y que se encuentran otra vez en Éxodo 20, del 1 al 17, léanlo todas las semanas. Léanlo. Es importante que nosotros conozcamos bien la ley de Dios. Encontraremos 3 cosas muy importantes. Primero, vamos a encontrar que Dios vive y es una persona. Y ahorita vamos a hablar de eso. Que Dios habla a los seres humanos, se revela a sí mismo por medio de los que Él elige. Y hoy Él ha elegido a la iglesia para seguirse revelando. O sea, hermano, te ha escogido a ti, me ha escogido a mí para revelarse. Aún en tiempos como este, nos ha escogido a nosotros para revelarse de que Él es Dios. Y de que si hemos de morir con la sonrisa de que sabemos que nosotros no morimos, sino hay vida eterna en nosotros. Porque lo que nos interesa no es esto, porque esto va a resucitar completamente transformado y sin la semilla de la maldad en él, que hoy todavía está. Si no fuera por el Espíritu Santo, seríamos muy malos. Entonces, Dios habla a los seres humanos y se revela a sí mismo, y también que Dios nos guía en la vida diaria. Con estos 10 mandamientos, Dios nos está mostrando su interés en nosotros, su interés en nuestra vida, su interés en nuestras necesidades, en la forma como nos relacionamos con los demás. Por eso Jesucristo lo dijo, como lo dice en Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es relación. Cómo nos relacionamos con los demás, pero sobre todo nos enseña nuestra relación con Él y cómo quiere que nos relacionemos con Él. Él no nos pide, tú tienes que hacer esto. Él nos pide, ama. Porque si amas, como decía un teólogo sudamericano, a quien yo respeto mucho, ama, agape, con el amor de Dios, y haz lo que quieras. Porque el que ama no va a hacer maldad. Y eso se va a mencionar mucho en estos estudios. En fin, con este estudio Dios nos está mostrando que en la vida cristiana que hoy vivimos, aún en medio de esta pandemia, sus mandamientos tienen aplicación social, aplicación privada y aplicación religiosa. O sea, nos sirven afuera, en nuestra casa y en la iglesia. Y también para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Uno no puede decir que está viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios si hay alguna de las cosas con las que no está cumpliendo. Y muchas veces me gusta decirle a la gente, todos los días, mírete con el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe.
Mírete con esa nueva característica del fruto. ¿Qué tuviste durante ese día? ¿Te molestaste por algo? ¿Por qué no tuviste amor? ¿No tuviste templanza? ¿No tuviste benignidad? ¿No le hiciste caso a alguien que realmente te necesitaba? ¿Creíste que te estaba engañando? ¿Preferiste dudar antes de averiguar más? Etcétera. Todo ese tipo de cosas que uno haga. Nada más con lo del fruto del Espíritu. Uno se puede dar cuenta en qué ha fallado en ese día con Dios. Entonces tiene la oportunidad de confesar y de ser libre de la maldad. Bueno, entonces esta lección es poner a Dios primero. Y está en los versículos 2 al 6. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios se está dando a conocer. Primer mandamiento está en los versículos 2 y 3. Y lo reduce de esta manera. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el Dios que me está diciendo, me afirma su existencia cuando dice yo soy. Yo soy, esa palabra yo soy, es la palabra haya en hebreo. Pero una variación de esta palabra haya es Yahweh. Y Yahweh es el nombre que Dios se dio a sí mismo. Cuando Él dice, yo soy Jehová, está diciendo, haya Yahweh. Cuando dice eso, yo soy Jehová, Jehová es el Señor. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo soy el Señor. Yahweh es el Señor. Elohim es Dios. Entonces, yo soy Jehová. Él está diciendo aquí, yo soy, pero como es una variación también del verbo ser, está hablando de su propia existencia. Él afirma su existencia, yo soy. En la filosofía, para hablar de existencia, yo existo, tengo que decir, yo existo. Entre los hebreos, para hablar de existencia, hay que decir, yo soy, yo soy. Entonces, cuando aquí dice, yo soy Jehová, cuando dice eso, está afirmando su existencia, está diciendo, yo soy. O sea, no hay manera de negar eso. El que lo quiere negar ya está desobedeciendo esto y le está dando la espalda a Dios. Y vamos a ver ahorita qué es lo que pasa con los que le dan la espalda a Dios. Interesantemente, no discute su existencia, no lo permite la discusión. A mí me encanta cómo empieza Génesis. Bereshit bara Elohim. Dice, en el inicio creó Dios, creó Elohim, creó Dios. Bereshit bara Elohim. No cuestiona si Dios existe o no existe. Dios es. Y Él lo dice, yo soy, lo dice. Y eso para mí es fuerte, es tremendo. Y es hasta emocionante. Porque cuando Él dice, yo soy Jehová, también dice, tu Dios Eloheinu. Esa palabra Eloheinu es fuerte en el hebreo, porque habla de posesión. Yo soy Jehová, tu Dios, pero no de posesión del que me dice que es mi Dios, sino de que yo soy posesión del que me dice que es mi Dios. ¿Me explico? Cuando dice yo soy Jehová, tu Dios, está diciendo que es un Dios, primero, personal. O sea, que te atiende a ti personalmente. Y solo Dios lo puede hacer por su divina omnipresencia. Y esto es maravilloso porque Él está diciendo que
Él está atento de ti. Ah, pero ¿qué pasa si le das la espalda? Ahorita lo vamos a ver, me da ganas de llegar ya a eso. Dice, es un Dios personal, solamente lo afirma. Yo soy Jehová, tu Dios, lo afirma. Y eso es fuerte. Y no debo de tener ninguna duda al respecto. Estoy enfermo, Él es mi Dios, estoy en sus manos. Me estoy muriendo, Él es mi Dios, porque yo sé que este es un paso de esta vida a la otra, nada más. Que no tengo para comer, Él es mi Dios, Él lo sabe. O sea, la fe descansa en creer lo que Él me ha dicho, que es mi Dios, que es mi Dios. Solamente lo afirma. Y en esta afirmación dice que es nuestro creador, que es nuestro redentor, que es nuestro auxiliador, que es nuestro sanador, que Él nos fortalece, que Él nos lleva a la batalla y salimos adelante. Que Él está siempre con nosotros. Lo que pasa es que no siempre lo vemos. Jesús nos dio un ejemplo maravilloso. Me acuerdo de aquel momento de la pesca milagrosa, allá en Lucas capítulos 11 del 1 a 5 del 1 al 11, cuando Jesús le dice a Pedro que tire la red, la tira, y en ese momento se olvidan de Jesús. Empiezan a sacar, pero allí está Jesús. Estaba en la barca. Y ellos empiezan a preocupar por el milagro, llaman a otros, empiezan a distribuir los peces para que no se les escape porque la pesca era mucho. Pero allí estaba Jesús. Callado, pero allí estaba. Ya cuando pasó la emoción del milagro, ya está. Aquí está. Y caen de rodillas ante Él. Porque saben que sin Él eso no pudo haber sido. Muchas veces eso nos pasa. Nos preocupamos por el milagro que Dios ha hecho, estamos todos contentos, cantamos, brincamos, pero hasta el final decimos, gracias, Dios mío. Gracias. Entonces, allí está Él. Es una expresión cuando nos dice, tu Dios, yo soy Jehová, tu Dios. Es una expresión con un sentido de absoluta posesión. Sin embargo, nos dio libertad. Es decir, de absoluta posesión, es decir, Él tiene todo el derecho de que por haber sido nuestro creador, tenernos en su posesión, pero nos dio libertad para que hasta lo podamos negar si ese fuera nuestro deseo, rechazarlo si ese fuera nuestro deseo. Él declara que su nombre es Jehová, es decir, el que es. Él lo declara. Y es el único que lo puede declarar de esa manera. Cuando Él declara una cosa, es. Cuando Él decreta una cosa, es. Ocurre. Y es el único, nos dice eso la Biblia, que lo puede hacer. Nadie más. Lo más que podemos hacer, algunos de nosotros, según Deuteronomio, es declarar algunas cositas. Pero solamente, y creo que solo una. Yo ya he hecho un estudio sobre eso en otro espacio, en otro lugar. Entonces, nos dice que su nombre es Jehová, lo declara, lo dice. No hay manera de perder. Él dice, se identifica como una persona. Los que le pusimos nombres a los animales fuimos los seres humanos, no fue Dios. Resulta que el perrito no se llama perro, se llama Nerón. Y hay hasta otro que le llaman, me cae mal la vecina que se llama Laura, a mi perrita la voy a llamar Laura. ¿Verdad? Somos nosotros los que le ponemos, no se lo puso Dios, no se lo puso Dios. Cuando Dios se puso su nombre, Él se dio a conocer. En los tiempos del Antiguo Testamento, el poner un nombre sobre algo significaba que tenía autoridad sobre ese algo. Por eso el ser humano no le pudo poner nombre a Dios, porque no tiene autoridad sobre Dios. Adán le puso nombre a los animales porque Dios le dio autoridad para hacerlo.
cuando le entregó a Dios a Eva, a Adán, él la llamó varona, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Pero es hasta después del pecado que la llamó Eva, o madre de los vivientes. Es hasta después del pecado. ¿Y por qué? Porque Dios ya le había dicho, y Él se enseñoreará de ti. Ya lo había dicho Dios. Entonces, el dar un nombre es tener autoridad sobre lo que se da nombre. Por eso cuando Dios dice, mío eres tú, Él no solamente nos dio nombre, Adamá, creado de la tierra, o humanidad, como lo traducen algunos. Ya hablé de eso en otra ocasión aquí. Es porque Él ejercía su autoridad sobre nosotros, que se desligó por causa del pecado. Bueno, nos indica que Él es único. Cuando Él dice allí a partir del versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Miren, hay quienes dicen, arriba en el cielo es allí en eso, lo que nosotros vemos. No, no está diciendo eso. Se está refiriendo de lo que se sabía de la teología judía, de que en el cielo están los ángeles, están los principados y potestades de bondad, de gobernadores de los lugares que Dios ha creado en el reino de los cielos. Entonces, que no te hagas imagen de nada de eso. En el cielo no hay un ancianito de pelo blanco y cara tierna y barba blanca y larga, vestido con ropa blanca y brillando. No. En el cielo tampoco hay una palomita allá que abre sus alitas y está como así en medio de dos personas pintadas allá. No. No. En el cielo tampoco, y aquí en la tierra, y también dice, nada de lo que hay aquí en la tierra. Todas las aves, que es lo que han tratado de decir, que no te hagas imagen de lo que hay en el cielo, para justificar la imagen que hacen de Jesucristo, de Dios, de los santos y de otros. No, todo lo que nosotros vemos de allí volar es producto de la tierra. Vean Génesis. Produzca la tierra, aves según su género, produzca lo otro, produzca el mar. Por eso dice, ni de lo que hay debajo del mar, lo dice aquí. Nada que tenga forma de pez, nada de lo que hay en el mar, nada. No te harás ninguna imagen de esa, porque nada de eso fue hecho a semejanza mía. Y mucho menos te harás imagen a semejanza mía, tuya, porque tú eres de la tierra. Y cuando dice aquí que no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, de la tierra, quiere decir que hacer o tratar de pintar a Dios en forma de hombre es hacerse una imagen de cosas abajo en la tierra. Porque aunque a Dios se le describe con ojos, manos y todo, nada de eso tiene. Porque el mismo Jesús dice ya en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y hasta el día de hoy nadie sabe cómo es un espíritu. Y el que más lo quiere describir le da una forma fantasmal. Bueno, nos indica que Él es único. No niega la existencia de otros dioses. Es más, lo hay. Porque un Dios es lo que pone delante de ti para adorarlo, alabarlo y postrarte ante él o ello. Ese es un Dios. Y darle el primer lugar en tu vida. Cualquier persona, cosa o idea que es más importante para ti que todo lo demás es un Dios. Y si no es el Dios que se dio a sí mismo un nombre, que se identificó delante de nosotros como Yahweh, como Jehová, así lo traducimos, y que ha dado leyes para que Él sea obedecido, estás violando el primer mandamiento de que Él es Dios. Entonces, ese es el poder
del primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es así muy parecido, no te das imagen. Entonces, Dios se nos describe que Él es intolerante, ¿eh? Es intolerante. Y Él lo dice cuando leímos, acuérdate que dice que es un Dios fuerte, celoso, pero ahí lo voy a mencionar. Es intolerante de cualquier manifestación de desprecio a su divinidad por parte de su creación. Como si yo hago esta mesa y esta mesa me desprecia, yo la voy a desbaratar, no me gustó. O si hago una silla y me siento y se quiebra, no la vuelvo a armar. Mejor me busco una más fuerte. Entonces, bueno, Dios es intolerante cuando su creación le da la espalda. Por eso Pablo nos escribe, y ahora sí, ¿qué es lo que hace Dios? Allí en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 24. Lo voy a leer rapidito. Nos dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. O sea, la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Él se reveló. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón entenebrecido. Fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de su corazón, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ese es el abandono de Dios ante todo el que le da la espalda y no lo reconoce como Dios. Y hay muchos que así lo hacen. Dirán, no hay Dios. Yo me muero y todo, me voy al polvo de nuevo y ya no hay nada. Vamos a ver. Allí nos vamos a ver. Bueno, yo ya no lo voy a ver. Allí va a ver que eso no es cierto. Pero hay varias características que nos muestran que primero es un Dios fuerte. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay árbol torcido que Dios no pueda enderezar. Si usted oye decir, es que árbol torcido no hay nada que lo enderece. Error. Dios lo puede enderezar. Y acuérdese lo que dice varias veces en toda la Biblia nuestro Señor. ¿Hay para Dios algo imposible? La pregunta retórica y la respuesta retórica es no. No hay nada imposible para Dios. Es un Dios celoso por la manera como es su reino. La consecuencia de los actos de los padres los sufren los hijos. Pero ¿cuáles padres? Los padres que lo rechazan a Él. Y naturalmente todo esto puede ser roto cuando un hijo o hasta el mismo padre rompe con todo eso por medio de Jesucristo. Dios muestra ahí su misericordia. Y a pesar de que es un Dios fuerte y es un Dios celoso, nos dice allá en el versículo 6 que es un Dios misericordioso, porque hace misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, Él nos dice en el segundo mandamiento que no nos debemos hacer ni imagen ni ninguna semejanza. Y después nos dice por qué. Porque soy celoso. Visito la maldad. Y van a tener... Es cierto lo que dice Ezequiel, que los hijos no van a pagar por los pecados de sus padres. Pero las consecuencias de su maldad sí las van a acarrear. No es lo mismo el pecado que las consecuencias del pecado. Son cosas completamente diferentes. Pero las consecuencias de un pecado, de un padre, puede hacer a un hijo pecar en lo mismo que el padre pecó. Y no es que está siendo castigado, sino es por la consecuencia de su mal proceder. No hubo una orientación adecuada y cayó en lo mismo porque el hijo es lo único que vio toda su vida.
que golpea a la mujer, que se emborracha, que toma drogas, que adultera, que esto, que lo otro, lo van a repetir los hijos. Pero no porque es que los están castigando con lo mismo, sino porque están recibiendo las consecuencias. Entonces es un Dios celoso y que visita esa maldad y que le da la espalda a los que le dan la espalda, los abandona, como acabamos de leer. Las consecuencias de los pecados de los padres solamente pueden ser borrados por la sangre de Jesucristo. Nada más. Pues esta lección, hermanos, ya para terminar, porque ya estamos sobre el tiempo, nos muestra que nuestro Dios es real y es un Dios de segundas oportunidades. Es misericordioso, nos lo está diciendo allá en el versículo 6. Es misericordioso, siempre puedes volver a Él. No importa quién haya sido, no importa lo que hayas hecho. Si te arrepientes de corazón y le entregas tu vida a Jesucristo, Él te va a perdonar. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, yo soy misericordioso. Es lo que está diciendo Dios aquí. Entonces nos muestra que nuestro Dios es real. Es un Dios de segundas oportunidades. ¿Y sabes cuál es tu segunda oportunidad? Aunque muchas veces hayas venido, la siguiente vez que venga no es la tercera oportunidad, es la segunda oportunidad. Porque la que tú dijiste que era la segunda oportunidad no fue oportunidad porque no cambiaste. Sino la segunda oportunidad es real cuando tú sigues, obedeces el mandamiento divino. No es egoísmo de parte de Dios el actuar de esa manera. Cuando Dios dice, mío eres tú, no es egoísmo, sino Él está diciendo, mío eres tú porque tú fuiste creado de mis propias manos. El ser humano es lo único que Dios creó con sus propias manos. Todo lo demás lo creó con la palabra. Dijo, sea y fue. Pero cuando ya se trató del varón y la mujer, como hasta que se puso en diálogo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no estaba solo. Como dice Juan en el capítulo 1, ahí estaba Jesucristo. Ahí estaba el Espíritu Santo que antes de que empezara todo se movía sobre la faz de las aguas, sobre lo vacío, sobre donde no había nada. Y entonces Dios, me imagino que se sentó, escogió el polvo, escogió lo mejor del polvo de la tierra y empezó a darle forma. Y ya que le dio forma, dice, y no solamente le estoy dando una forma, sino le voy a dar algo de mí mismo. Y sopló el ruaj de Dios, el Espíritu de Dios. Cuando dicen aliento de vida, en griego lo traduce como theopneustos, el Espíritu de Dios. Theopneustos. Y en hebreo lo traduce como el ruaj de Dios, soplo de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, no es egoísmo. Cuando Él dice, tu Dios, Él está diciendo, es porque yo te creo. Cuando Él dice, mío eres tú, como lo dice allá en Isaías, lo que está diciendo es que yo te creé. No te está diciendo, tú eres mío, si quieras o no quieras. No, tú eres mío porque yo te creé. Por eso yo te voy a juzgar. Entonces estos dos mandamientos, como pueden ver, mis amados hermanos y hermanas, son muy fuertes. Y nos hablan mucho, y faltan dos más, acerca de quién es Dios. Y todavía hay más acerca de Dios. Solamente vamos a ver dos mandamientos más. No les conviene perderse la otra lección. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tu palabra, lo que tú nos has dado, lo que tú nos has dicho y lo que nos estás pidiendo que sepamos de ti. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, dirige nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.